Bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de lo que son las reacciones de formación de los compuestos inorgánicos. A partir de los elementos que encontramos en la tabla periódica, que son los metales y los no metales. ¿Listo? Bueno, resulta que nosotros tenemos dos tipos de elementos en la tabla periódica. Los que están a la izquierda, que se llaman ¿cómo? Metales. Metales. Los que están a la derecha, pues, ¿qué son los? No metales. Los no metales, ¿cierto? Bueno, estos elementos, cada uno de ellos, cuando se encuentra con el oxígeno, forma un óxido característico, ¿cierto? Entonces, hablábamos, por ejemplo, de del caso del hierro. Tomemos el ejemplo del metal, ¿sí? El caso del hierro. ¿Cuál otro metal forma óxidos? Prácticamente todos, hasta el oro. El oro también se oxida. Entonces, nosotros podemos tener en la tabla periódica metales y podemos tener los otros elementos que son los no metales. Cualquiera de ellos, cuando entra en contacto con el oxígeno, ¿listo? Cuando entra en contacto con el oxígeno, empieza a darse un proceso de oxidación. ¿Bien? Entonces, cuando el metal reacciona con el oxígeno, ¿qué pasa? Pues que se me forma un óxido que llamamos óxidos, ¿qué? Básicos. ¿Listo? A ese tipo de óxido vamos a llamarlo óxido básico. Y cuando es un no metal, quien reacciona con el oxígeno, le vamos a llamar óxido ácido. Listo. Entonces, un ejemplo, les decía ahorita, vamos a hacer un ejemplo con el hierro y un no metal, por ejemplo, con el azufre. ¿Listo? Tomemos el hierro. Entonces, imaginemos que el hierro está en su estado libre. Acaba de salir de la cerilla y sale el hierro purito. Está completamente desoxidado, está purito. Se encontró con el oxígeno. Inmediatamente el hierro sale al ambiente, se empieza a formar el óxido de hierro, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de óxidos. Vemos aquí que se forma Fe2O3, por ejemplo. Entonces, se me forma un óxido básico, ¿cierto? Vamos a hablar de un no metal, hablemos del azufre. Ahora miremos, el azufre entra en contacto con el oxígeno. Ellos, por afinidad química, también empiezan a reaccionar y se forma un óxido ácido, ¿cierto? Que, por ejemplo, podemos hablar del SO3. ¿Ese óxido cómo se llama? ¿Óxido qué? Ácido. Óxido. Listo, óxido ácido. Eso, muy bien. Bueno, ¿qué pasa después de que ellos se han formado? Por eso yo les digo a veces, plantee la reacción de formación de. En este caso, esta sería la reacción de formación del óxido de hierro y esta sería la reacción de formación del óxido de azufre, ¿sí? O del trióxido de azufre. Ya ustedes manejan lo que es la nomenclatura. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Resulta que si este óxido básico o este óxido ácido me entran en contacto con el agua, ellos también van a reaccionar, ¿sí? Entonces yo me voy a traer este óxido básico, ¿listo? Y ya van a entender por qué se llama óxido básico. Y después me voy a traer este óxido ácido y van a entender por qué se llama óxido ácido. Entonces me traigo este óxido básico y digo, bueno, vamos a mirar qué pasa cuando él reacciona con agua y vamos a mirar qué pasa con el óxido ácido cuando él reacciona con agua. Entonces tengo Fe2O3. Entra en contacto con agua. Van a reaccionar y me van a formar una sustancia llamada, y ahí es donde yo entiendo por qué se llama óxido básico. Adivinen qué sustancia me forma. El otro nombre dado a los hidróxidos. ¿Sí recuerdan el otro nombre que se le da a los hidróxidos? Una base o hidróxido. ¿Sí? Entonces los hidróxidos se les da el nombre de bases también. ¿Sí? Bases o hidróxidos. Eso era parte de lo que nosotros veníamos trabajando en la clase pasada. Vengan y les comparto por aquí para que lo recuerden. Recuerden este cuadrito. ¿Sí? Miren, aquí los tenemos. Recuerden que yo tengo estos tipos de compuestos en química inorgánica. Cuando es metal con oxígeno, hierro con oxígeno, entonces tenemos que es un óxido. No metal con oxígeno, óxido básico, también llamado anhídrido, ¿sí? Pero entonces, ahorita,
Fíjense lo que yo les decía, óxido básico reacciona con agua y eso me va a formar una sustancia llamada hidróxidos, que también se les llaman bases. Por eso se llama óxido básico, porque con el agua me forma una base. Bueno, este cuadrito sí lo recuerdan, ¿no? De la clase pasada. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, listo. Entonces, voy a escribir la base que se forma de esta reacción. ¿Quién va primero en las bases? En las bases o hidróxido. ¿A quién coloco primero? Miren, aquí tenemos la forma general. ¿Quién va primero en la fórmula? M. M, o sea, ¿el qué? El Metal. elemento, ¿qué? El elemento metálico. Y después, los OHs. Siempre va con OHs porque el OH es el grupo funcional de los hidróxidos, o sea, es el grupo de átomos, el conjunto de átomos que le da a los hidróxidos sus características propias, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el metal que tenemos nosotros entonces en esta ecuación? ¿Cuál es el metal que tenemos en esta ecuación que tenemos en el tablero? ¿Cuál de estos tres elementos es metálico? ¿Hidrógeno, oxígeno o hierro? El hierro. El hierro, listo. Entonces, coloco el metal y después ¿a quién coloco? ¿A quién acabé de nombrar que les dije? Le da las propiedades a las bases. El hidróxido. El ion hidroxilo, ¿listo? Le llamamos ion hidroxilo, que es el OH. Pero ahí no termina, ¿por qué? ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro a la izquierda? Cuando están los reactivos, cuando aún no ha reaccionado. ¿Cuál es el estado de oxidación aquí del hierro? Primera lección que vimos. Si no hay nada es uno siempre. No, pero ahí está enlazado con el oxígeno, entonces es un óxido. Entonces yo tengo aquí el oxígeno menos 2 por 3 me da. Menos 2 por 3 me da. Menos 2 por 3 me da. 5. Oh, menos 2 por 3 me da. Menos 6. Menos 6, listo. Menos Si el 6. oxígeno está aportando menos 6, ¿cuánto va a aportar el hierro en total? En total, Más ya 6. saben, exacto, ¿cierto? Pero como tengo dos hierros, cada hierro va a tener una carga de más 1. más 3. Más 3 para que 3 por 2, pues me dé 6. ¿Listo? Y ahí entonces equilibramos las cargas para que no me dé 0. Ese más 3 que tiene el hierro acá se me conserva y aquí este hierro me viene con carga más 3. Y el OH juntico, no oxígeno solo. OH, ¿qué carga tiene? Menos 2 más 1. ¿Cuánto tiene en total el OH? ¿Qué carga? Menos 3. Menos 1, ¿cierto? Al tener carga menos 1, entonces, ¿cuántos OH voy a necesitar para equilibrar ese compuesto? Porque aquí 3 menos 1 no me da 0. Tengo más 3 del hierro. Entonces, ¿cuántos OH tomarían para que el total les diera 0? 3, profe. 3. ¿Listo? 3. Tomo 3 OH para que me quede todo 0. Fíjense que acá este valor, la cantidad de OH que yo tomo siempre me va a coincidir con el estado de oxidación del hierro. Siempre va a ser lo mismo, con el estado de oxidación del metal. En este caso, pues es el hierro. Listo, planteé la formación de la base. Listo, que surge a partir del óxido básico, que es el óxido de hierro. Me voy a ir por el otro lado a mirar cómo es que ahora este óxido ácido me reacciona con agua, porque a mí la teoría me dice, miren, este señor SO3 también reacciona con el agua. Entonces, miremos, planteemos cómo sería. SO3. Vamos a hacerlo con naranja para conservar los colorcitos. SO3 con agua, ¿qué me va a producir? ¿Qué tipo de compuesto me va a producir? SO3 más H2O. Arriba el óxido básico me producía, el óxido básico más agua me produce base. Aquí el óxido ácido más agua me produce ¿un qué? Nuevamente, óxido básico con agua me produce una base. Óxido ácido con agua me produce un Ácido sulfúrico. un ácido, ¿cierto? Exacto. Óxido ácido me produce un ácido. Óxido básico, que es el de arriba, me produce una base o hidróxido.
Entonces abajo, me va a producir un ácido, ¿cierto? ¿Cómo voy a formular el ácido que se produce? Entonces yo ya sé que es un ácido donde va a estar ¿quién? Donde va a estar el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Y por qué lo sé? Sencillo, yo no puedo desaparecer la materia, yo no puedo desaparecer la sustancia. Siempre lo que hay antes de la reacción, de las mismas sustancias que hay antes deben estar después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces quiere decir que si yo tengo como reactivos el azufre, el oxígeno y el hidrógeno, al otro lado también debo tener hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Listo? Entonces, pero a mí la teoría me dice que un óxido ácido produce un ácido cuando reacciona con agua. Entonces, ¿cómo va a ser ese ácido? Ay, profe, es que no me acuerdo cómo se formulan los ácidos. Bueno, pero ¿qué sabemos del ácido? No, profe, sabemos que lleva hidrógeno, no metal y oxígeno. O sea, es un ácido ternario, ¿cierto? Tiene 3 elementos. Entonces yo veo entre los ácidos y yo digo, miren, aquí están los hidrácidos, aquí están los oxácidos. ¿Cuál de ellos dos es ternario? ¿Cuál lleva oxígeno? También es lo otro que podemos ver. ¿El hidrácido o el oxácido? ¿Cuál es ternario? El oxácido. Entonces, como yo voy a formularlo, yo debo tener en cuenta en mi formulación que primero voy a colocar ¿qué elemento? Primero voy a colocar al Metal. hidrógeno. No, en el mismo orden que viene acá, ¿listo? Después voy a colocar ¿el qué? No metal. El no metal y por último voy a colocar Oxígeno. el oxígeno. Listo, entonces yo vengo y digo, bueno, yo ya sé que va el hidrógeno, luego el no metal y el oxígeno. Ahora sí planteemos entonces cuál sería ese ácido que se me va a producir. Entonces yo digo, listo, primero, hidrógeno. Segundo, el no metal, que sería ¿quién? ¿Cuál es el no metal que tengo aquí en mi reacción? Bueno, todos son no metales, pero siempre, aparte del hidrógeno y el oxígeno, ¿cuál es el no metal? Exacto, el azufre. Y por último, ¿quién va? El oxígeno. El oxígeno, ¿listo? Profe, ¿y cómo cuadro los subíndices? Porque miren, aquí cuando hablábamos del hidróxido de hierro, dijimos, yo cuadro de acuerdo a las cargas. ¿Aquí qué hago? ¿Cuántos hidrógenos hay a la izquierda? Acá hay 2. 2. Ajá, ¿cuántos azufres hay a la izquierda? ¿Cuántos hay? 1. 1. Entonces, listo, entonces dejo 1. ¿Cuántos oxígenos hay a la izquierda? O sea, en los reactivos. ¿Seguro? Otra vez, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? 4. 4. Listo. Entonces, yo puedo colocar aquí el 4. ¿Listo? H2SO4. Y ese es el ácido que se me forma. ¿Vale? Ya quedó formulado, ya quedó listo. Ya, inclusive ahí quedan cuadradas las cargas. ¿Listo? Si quieren lo demostramos. Ahí quedan cuadradas las cargas. Miren, el hidrógeno es más 1. Más 1 por 2 me da. Más 1 por 2. Vamos. Más 1 por 2. Bien. 2. Menos 2 por 4. Menos 2 por 4. Menos 2 por 4. Menos 8. Menos 8. ¿Cuánto me suman esos dos señores? Menos 8 más 2. 10. Menos 10. No, nuevamente. Menos 8 más 2. Yo le doy. 6. Más 6, ¿cierto? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Estos dos señores, recuerden que siempre en suma de signos positivos manda en signo el más grande, el de mayor valor absoluto. Menos 8 más 2 me da menos 6. ¿Qué carga tiene el azufre acá? ¿Qué carga debe tener para que me neutralice? 6. Ajá, más 6. ¿Listo? Miremos a ver que esta carga me coincida con la que trae de acá. Entonces, menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Menos 6. Menos 6. ¿Qué carga debe tener el azufre para que me
balance, ajá, más 6. Listo, ¿sí ven? Que ahí quedan de una vez cuadradas las carguitas. Más 6 antes de la reacción, más 6 después de la reacción. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya tengo, ya planteé la forma, cómo se me forma el ácido a partir de un óxido ácido, cómo se me forma una base, que fue la primera, a partir de un óxido básico, ¿cierto? Ahora vamos a mirar qué pasa cuando este señor hidróxido o base me entra en contacto con un ácido. ¿Alguna vez han tenido acidez estomacal? Gastritis, como malestar estomacal. No. Bueno, su mamá, su abuelito, su papá, ¿qué toman cuando tienen como malestar estomacal? Dicen, tengo gastritis, me arde la boca del estómago, o tengo pesadez, o ¿qué es lo que normalmente tomamos? ¿Qué tomamos? Un remedio de bicarbonato. Un sal de frutas. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, un sal de frutas, o algunos también se acostumbra a veces tomar milanta, ¿cierto? ¿Y por qué se toma milanta? A ver, ¿qué es lo que genera esa sensación en el estómago de malestar? Es el exceso de ácido. Es el exceso de ácido. Entonces, cuando yo tengo un exceso de ácido en mi estómago, yo puedo tomar alguna sustancia para que me disminuya esa acidez y me quede neutro otra vez el ambiente, ¿sí? El ambiente en el estómago, pues. Entonces, cuando yo tengo acidez estomacal, exceso de ácido, yo puedo tomar milanta, puedo tomar, me mencionaba ahorita, por ejemplo, sal de frutas, o puedo tomar una sustancia que normalmente es una base. ¿Y por qué? Porque resulta que el ácido, cuando se encuentra con la base, dan paso a un proceso que se conoce como neutralización. ¿Sí? Por eso es que esas sustancias alivian el malestar estomacal. Entonces, ¿Pero eso hace algo como anular el ácido? Exactamente, lo neutraliza, exactamente. Entonces, imagínense que yo aquí tengo, por ejemplo, un ácido, que es el H2SO4, y tengo una base, que es el FeOH3. Miremos cómo entonces se hace el proceso de neutralización. Lo que tú dices, el ácido deja de ser ácido, la base deja de ser base, ¿y qué tipo de sustancias se me producen cuando se lleva a cabo este proceso? Se me produce una sal y agua. Y ese proceso se llama así precisamente neutralización, ¿sí? Entonces miremos lo siguiente y cerramos con este ejercicio. Entonces yo me voy a traer esta sal, me voy a traer me voy a traer la base, ¿listo? Que es este hidróxido de hierro. Y vamos a plantear qué pasa cuando ese óxido de hierro entra a reaccionar con este ácido sulfúrico que yo tengo acá. ¿Listo? Bueno, mucha atención a lo que les voy a explicar. Cerramos entonces con esto. Vuelvo y saco esos dos productos de esas dos reacciones y los voy a plantear por aquí en una reacción nueva. Entonces yo digo, bueno, FeOH3 más, ¿cómo es el ácido? H2SO4. Listo. Entonces miren lo que yo tengo acá. Yo tengo un ácido más una base. ¿Qué me va a producir? Ya les dije ahorita, ¿qué me produce? Me va a producir una sal más agua. Sal más agua. Profe, y entonces, ¿cómo formulo esos compuestos que me vienen conformando los productos de la reacción? Bueno, el agua sabemos cómo formularla, ¿cierto? Entonces el agua, H2O. ¿Cómo formulo la sal? Listo. Yo sé que las sales siempre empiezan con qué tipo de elemento. A ver, busquemos, ya les eliminé la imagen. Las sales siempre en su fórmula química, ¿qué elemento llevan? ¿Un metal? Un metal, ¿cierto? Entonces, ¿quién iría de primero en los productos, en la sal? El hierro. El hierro, listo. Entonces yo yo traigo el hierro. Digo, listo, el hierro.
Después del metal, ¿quién va? Ah, entonces resulta que aquí es cuando yo vengo y digo, miren, la sal que se me forma es una sal oxisal, porque aquí yo tengo un señor anión llamado el SO4, ¿cierto? Que es el ion sulfato. Entonces, así como está en el ácido, yo vengo y lo coloco en la sal. Entonces yo digo, miren, aquí tengo el Fe, coloco el SO4, pero ojo, aquí me falta una partecita. Hasta ahí he planteado parte de la fórmula de la sal. ¿Por qué? Porque debo tener en cuenta que debo cuadrar los subíndices. Profe, ¿y cómo cuadro los subíndices? ¿Qué carga tiene el hierro aquí en los reactivos? Dijimos, más 3, ¿cierto? Listo. Y aquí el hierro tiene carga de más 3. ¿Qué carga tiene el SO4? Entonces, miren, aquí tenemos hierro más 1 por 2 más 2, ¿cierto? Aquí tengo más 2, o sea que el SO4 en conjunto, o sea, todo el anión, sería menos 2, ¿cierto? ¿Para qué? Al sumar las cargas que aporta el hidrógeno con las que aporta el SO4 me dé 0. Ah, bueno, pues ese menos 2 lo debo tener acá. Quiere decir, si yo tomo así, ¿está balanceado mi compuesto? ¿Está neutro? No, señora. No. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiemos las cargas y pongámoslas como subíndices. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar y voy a decir, bueno, vamos a colocar aquí 3 SO4 y voy a colocar aquí 2 hierros, ¿sí? Me traigo estas carguitas y asumo los subíndices con valores, con el mismo valor, pero valor absoluto, no positivos, porque los subíndices no tienen sí. Miremos, ahora sí, más 3 por 2. ¿Más 3 por 2? 6. Listo, más 6. Y ahora miremos al otro lado. Menos 2 por 3. Menos 6. Menos 6. Ahora sí tengo neutro el compuesto. Sí, señora. Sí. Listo, y esa sería la sal con el agua. Ese sería el sulfato de hierro. ¿Listo, chicos? Ese sería como el proceso completo que yo les decía que es el esquema. Entonces, metal, a ver, hagamos un repasito aquí rápido y cerramos. Metal con oxígeno. Metal Óxido con básico. oxígeno me forma un óxido básico. ¿Listo? Óxido básico más agua me forma una. Óxido básico más agua me forma una. Hidróxido. Ajá, base o hidróxido. Bueno, vamos, ya terminamos el primer bracito. Ahora vámonos por el lado del no metal. ¿Qué se da por el lado del no metal? Listo. No metal más oxígeno me produce un óxido Ácido. ácido, también llamados anhídridos, ¿no? En la tablita está como anhídridos. Entonces pueden llamarse anhídridos o óxidos ácidos. Deben recordar lo de la nomenclatura del año pasado, yo creo. Listo, óxido ácido o anhídrido. Más agua me produce un... ¿Me produce un qué? ¿Hidrácido? No, porque los hidrácidos no llevan oxígeno. Y mira, este ácido que formamos acá lleva oxígeno, ¿listo? Entonces Ok. me forma un ácido, ¿qué? Si no es un ácido hidrácido, es un ácido. El que lleva oxígeno se llama ácido Oxácido. oxácido. Eso, muy bien. Ácido oxácido, listo. Bien, ahora ¿qué pasa? Si la base, hidróxido base, se me llega a encontrar con el ácido, ¿se da un proceso de qué? ¿Cómo le llamamos? Neutralización. Neutralización, muy bien. En ese proceso de neutralización, ¿qué se me produce? Sal más Sal agua. y agua. Sal y agua. Más agua. ¿Listo? Y esa es la secuencia de reacciones para la formación de una sal. ¿Listo, chicos? Preguntas, dudas, los escucho. Bueno, igual yo les escucho las dudas por el interno, ¿vale? Quedamos en el grupo escuchando dudas y despejando dudas.